Bienvenidos a este video. A continuación vamos a hablar sobre el número de la ONU, el cual hace referencia a la clasificación de los residuos peligrosos. Nuestro grupo de trabajo está conformado por Laura Camargo, Rodrigo Correa y quien les habla, Caterine Rosas. Para tener un contexto general sobre el significado del número, de dónde proviene y para qué se utiliza, es importante hacer referencia al documento principal que lo contiene, es decir, el Libro Naranja, el cual fue realizado por las Naciones Unidas y es una publicación en la cual se presenta el texto oficial de las recomendaciones para el transporte de mercancías peligrosas, teniendo como esta una reglamentación modelo, la cual fue desarrollada por parte del Comité de Expertos en Transporte de Mercaderías Peligrosas, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. La primera edición de la reglamentación modelo fue publicada en el año 1956. Es una publicación reglamentaria en Colombia de acuerdo a la legislación vigente y tiene una actualización cada 2 años. Las recomendaciones presentadas constituyen un sistema básico de elementos para el transporte de mercancías peligrosas, encaminados a garantizar la seguridad de las personas, los bienes y el ambiente. Se ocupan en todos los medios de transporte, es decir, por tierra, mar, aire. Dichas recomendaciones permiten su adaptación para el desarrollo uniforme de las normas nacionales e internacionales por parte de los gobiernos y organizaciones. Dentro del documento se encuentran recomendaciones que cubren diversos aspectos, como principios de clasificación, definición de clases, un listado de las principales mercancías peligrosas, los requisitos generales para el embalaje, procedimientos de prueba, criterios de clasificación de las mercancías, el marcado, el etiquetado, el uso de carteles y los elementos para los documentos de transporte. La última actualización del Libro Naranja fue para el año 2015. Haciendo referencia a lo anterior, vamos a hablar sobre la clasificación. En cuanto a esto, las Naciones Unidas dividen las mercancías peligrosas en 9 grandes grupos llamados clases, los cuales se subdividen para profundizar más en su peligrosidad. Cada clasificación numérica se complementa con un pictograma y un color de fondo en forma de rombo que ilustra la clase del peligro. Para la clasificación de una sustancia se tiene en cuenta los 3 siguientes pasos: identificación de los datos relevantes sobre los peligros de una sustancia o mezcla, examen de esos datos para identificar los peligros asociados a la mezcla y por último la decisión sobre si la sustancia o mezcla se clasifica como peligrosa y determinación de su grado de peligrosidad, en caso necesario, comparando los datos con criterios de clasificación establecidos. Dentro de la clasificación física de los peligros encontramos la clase 1, que hace referencia a explosivos y son denominados con un fondo naranja. La clase 2, haciendo referencia a gases, los cuales se pueden encontrar de fondo rojo, verde y blanco. Clase 3, de líquidos inflamables, de fondo rojo. Clase 4, de sólidos inflamables, rayado rojo y blanco. Clase 5, sustancias comburentes y peróxidos orgánicos, de fondo amarillo y fondo rojo con amarillo. Clase 6, sustancias tóxicas e infecciosas, de fondo blanco. Clase 7, material radiactivo, amarillo y blanco. Clase 8, sustancias corrosivas, blanco y negro. Y clase 9, sustancias y objetos peligrosos varios, incluidas las sustancias peligrosas para el medio ambiente. La clase número 1, como anteriormente se dijo, hace referencia a los explosivos. Son sustancias sólidas o líquidas o mezcla de ellas que por sí mismas son capaces de reaccionar químicamente produciendo gases a tales temperaturas, presiones y velocidades que pueden ocasionar daños graves en los alrededores.
Dentro de su subdivisión encontramos que existe el 1.1 haciendo referencia al riesgo de explosión en masa, es decir, involucran casi toda la carga al explotar e impactar el entorno con una onda generada. En el 1.2 encontramos el riesgo de proyección, es decir, que emite partículas hacia todas las direcciones cuando explota. División 1.3. Riesgo de incendio, que puede estar acompañado de proyección de partículas y o una pequeña onda expansiva. 1.4. Bajo riesgo. La explosión por lo general no se extiende más allá del recipiente o bulto. 1.5. Riesgo de explosión en masa, pero son altamente insensibles, es decir, que en condiciones normales de transporte tienen muy baja probabilidad de detonar. 1.6. Objetos insensibles que contienen sustancias detonantes, sin riesgo de explosión en masa y con muy baja posibilidad de propagación. La clase número 2 hace referencia a los gases, los cuales son sustancias que se encuentran totalmente en estado gaseoso en condiciones ambientales, no tienen forma ni volumen constante y tienden a llenar el recipiente que los contiene. Existen tres tipos de gases: comprimidos, que se encuentran totalmente en estado gaseoso al ser empacados a 20 grados centígrados, es decir, el nitrógeno comprimido. El otro es los licuados, que se encuentran parcialmente en estado líquido al ser empacados o envasados para el transporte a 20 grados centígrados, como el propano. Y por último, los criogénicos, que se encuentran parcialmente en estado líquido al ser empacados o envasados para el transporte a muy bajas temperaturas, como el dióxido de carbono. Dentro de las subdivisiones encontramos el 2.1, que hace referencia a los gases inflamables. Pueden incendiarse fácilmente en el aire cuando se mezclan en proporciones inferiores o iguales al 13% en volumen. El 2.2, a gases no inflamables no tóxicos. Pueden ser asfixiantes ya que se diluyen o sustituyen el oxígeno presente normalmente en la atmósfera, o pueden ser comburentes liberando oxígeno, como el nitrógeno. División 2.3. Gases tóxicos. Gases respecto de los cuales existe constancia de que son tóxicos o corrosivos para los seres humanos, hasta el punto de entrañar un riesgo para la salud, como el cloro, amoníaco o el sulfuro de hidrógeno. En la clase número 3 encontramos los líquidos inflamables. Son líquidos inflamables, mezcla de líquidos o líquidos que contienen sustancias sólidas en solución o suspensión, por ejemplo las pinturas. Siempre que no se trate de sustancias incluidas en otras clases por sus características peligrosas, que desprenden vapores inflamables a una temperatura no superior a 60 grados centígrados, comúnmente conocida como su punto de inflamación. Ejemplos de este tipo de sustancias pueden ser solventes de uso general, gasolina, benceno y etileno. La cuarta categoría son los sólidos inflamables, sustancias que pueden experimentar combustión espontánea y sustancias que en contacto con el agua desprenden gases inflamables. Esta es la categoría número 4, está subdividida en 3 secciones. La primera es la división 4.1, que es de sólidos inflamables. Estas sustancias son sólidas y en condiciones que se dan durante su transporte se inflaman con facilidad o pueden provocar o activar incendios por rozamiento. Sustancias que reaccionan espontáneamente, que pueden experimentar una reacción exotérmica intensa, y explosivos sólidos insensibilizados que pueden explotar si no están suficientemente diluidos. Un ejemplo de la división 4.1 es el azufre, el hierro en polvo, el silicio en polvo. Ya la categoría de la división 4.2, que son sustancias que pueden experimentar combustión espontánea, son sustancias que pueden calentarse espontáneamente en las condiciones normales de transporte o al entrar en contacto con el aire y entonces pueden inflamarse.
Un ejemplo de estas sustancias es el algodón húmedo y la harina de pescado. La división 4.3 son sustancias que en contacto con el agua desprenden gases inflamables. Estas sustancias, al reaccionar con el agua, son susceptibles de inflamarse espontáneamente o desprender gases inflamables en cantidades peligrosas. Un ejemplo de ello es el calcio y el sodio. La clasificación número 5 son sustancias comburentes y peróxidos orgánicos. Está subdividida en dos divisiones, la división 5.1 y la división 5.2. La división 5.1 son sustancias comburentes. Son sustancias que, sin ser necesariamente combustibles por sí mismas, pueden por lo general, al desprenderse oxígeno, provocar o favorecer la combustión de otros materiales. Estas sustancias pueden estar contenidas en un objeto. Un ejemplo de ello es el nitrato férrico y el agua oxigenada. La división 5.2 de peróxidos orgánicos son sustancias que contienen una estructura bivalente y pueden considerarse derivados del peróxido de hidrógeno. Una de las características importantes de los peróxidos orgánicos son que son susceptibles de experimentar una descomposición espontánea. Adicional a eso, arder rápidamente, ser sensibles a los choques o a la fricción, reaccionar peligrosamente con otras sustancias y producir lesiones en los ojos. Un ejemplo de los peróxidos orgánicos son el ácido peroxiacético y el peróxido de propilo. Sexta categoría son sustancias tóxicas y sustancias infecciosas. Está subdividida en dos divisiones, la división 6.1 y la división 6.2. La división 6.1 son sustancias tóxicas que pueden causar la muerte o lesiones graves o pueden producir efectos perjudiciales para la salud del ser humano si se ingieren o inhalan o si entran en contacto con la piel. Dentro de la subdivisión de sustancias tóxicas debemos tener en cuenta primero dosis letal media para la toxicidad aguda por ingestión, también la dosis letal 50 que es para la toxicidad aguda por absorción cutánea y la concentración letal 50 para la toxicidad aguda por inhalación. Un ejemplo de estas sustancias tóxicas son los plaguicidas, el cianuro de sodio. Dentro de la subdivisión 6.2, sustancias infecciosas, estas sustancias respecto de las cuales se sabe o se cree fundamentalmente que contienen agentes patógenos. Los agentes patógenos se definen como microorganismos tales como bacterias, virus, parásitos, hongos, etc. y otros agentes tales como priones que pueden causar enfermedades infecciosas en los animales o en los seres humanos. Dentro de la clasificación de sustancias infecciosas podemos dividirlo en dos categorías, la categoría A y la categoría B. La categoría A es una sustancia infecciosa que se transporta de una forma tal que a exponerse a ella es capaz de causar una incapacidad permanente, poner en peligro la vida o constituir una enfermedad mortal para seres humanos o animales. De esta categoría podemos identificar dos clases de número ONU, que es el número ONU 2814, que son para sustancias infecciosas que cumplen los criterios que causan enfermedades en seres humanos o tanto en ellos como en animales. Y tenemos el número ONU 2900 que solo causa enfermedades para animales. Ya dentro de la categoría B son sustancias infecciosas que no cumplen con los criterios de inclusión de la categoría A y estas se asignan con el número ONU 3373. La categoría número 7 es material radiactivo. Esta categoría pues se entiende a todos los materiales que contengan radionucleidos en los casos de que su concentración de actividad o actividad total pues excedan los valores especificados. Un ejemplo importante es el uranio y el torio natural, que son sustancias radiactivas. La categoría número 8 es sustancias corrosivas. Estas sustancias son que por su acción química causan lesiones graves en los tejidos vivos con los que entran en contacto.
Si se produce un escape, puede causar daños de consideración a otras mercancías, a otras sustancias o a los medios de transporte y pueden llegar a destruirlos. Un ejemplo de eso es el ácido sulfúrico, el hidróxido de sodio o el ácido nítrico. Dentro de la última categoría, la número 9, son sustancias y objetos peligrosos varios o normalmente llamados misceláneos. Dentro de esta categoría son sustancias y objetos que durante el transporte presentan un peligro distinto de los correspondientes a las demás clases. En general, un ejemplo de ello es el asbesto azul, el hielo seco, baterías de litio, semillas de ricino, mercancías peligrosas de equipos o aparatos. El panel naranja es una placa que permite identificar la sustancia química peligrosa que se transporta, esto sin importar el país del cual provenga. En esta se indica el número de organización de las Naciones Unidas correspondiente a dicha sustancia, el cual es asignado por el Comité de Expertos de Transporte de Sustancias Químicas Peligrosas de la Organización de las Naciones Unidas con el fin de facilitar la identificación de cada una de las sustancias existentes. El panel cuenta con dos secciones. En la parte superior se encuentra el número de peligrosidad de la materia y en la parte inferior se encuentra el número ONU de la identificación de la materia. El panel debe ser rectangular de color naranja retroreflectante de 40 por 30 centímetros, con 15 milímetros de espesor y con reborde negro. Estas medidas y condiciones son especiales porque los carteles deben seguir siendo legibles tras una exposición a fuego de 15 minutos. El cuadro de peligrosidad de la materia consta de 2 o 3 números. Estos pueden ir del 2 al 9 dependiendo su riesgo de peligrosidad. El 2 es emanación de gases resultantes de presión o a una reacción química. El 3, la inflamabilidad de materias líquidas. El 4, la inflamabilidad de materiales sólidos o materia sólida. El 5, comburentes que favorecen el incendio. El 6, toxicidad o peligro de infección. El 7, radioactividad. El 8, corrosividad. Y el 9, peligro de reacción violenta espontánea. Adicional, si encontramos que el número es duplicado, significa que el riesgo de ese peligro es mayor. Si encontramos que la primera cifra viene precedida de un 0, significa que el riesgo es suficientemente indicado con una sola cifra. También si encontramos que viene precedido por una X, esto quiere decir que no se debe utilizar agua en caso de que ocurra un accidente. Y se cuenta con una combinación especial de números, los cuales tienen significados determinados. El número de identificación de la materia es un conjunto de 4 cifras que representa de qué material se trate. Este número se adoptó por parte del Comité de Expertos de la ONU en sus recomendaciones para el transporte de mercancías peligrosas, más conocida como el Libro Naranja. Las Naciones Unidas cuentan con un listado de mercancías peligrosas, las cuales se enumeran en orden alfabético. En esta lista encontramos una tabla, la cual consta de 6 columnas. En la primera encontramos el número ONU del material peligroso. En la segunda, el nombre y descripción en mayúscula del material peligroso. En la columna 3 encontramos la clase o división del material peligroso. En la columna 4, el riesgo secundario de este material. En la columna 5, en qué grupo de embalaje se asocia según su peligrosidad. Y en la columna 6 encontramos el código de identificación del peligro para la mercancía según el Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancía Peligrosa por Carretera. Si un vehículo transporta más de una mercancía peligrosa, lo que se debe hacer es señalizar la mercancía en la zona donde están los compartimientos que la tienen contenida. La legislación determina cómo y a través de qué medio pueden viajar las mercancías peligrosas. Si no se cumplen debidamente las especificaciones definidas en este tipo de mercancías, puede ocasionar en algunos casos problemas en fronteras de todo el mundo. Se clasifica en 3 grupos de peligro, en donde el grupo 1 son materias muy peligrosas, el grupo 2 son materias medianamente peligrosas
y el grupo 3 son materias que presentan un grado menor de peligrosidad. Como un ejemplo de aplicación de número ONU que normalmente está en contacto con nosotros, podemos ver los camiones de transporte de residuos peligrosos industriales. Dentro de estos transportes podemos identificar que la mayoría de camiones transportan con rótulos de identificación 3077 con rombo de clasificación número 9 de misceláneos y con el pictograma de peligroso para el medio ambiente. Normalmente estos camiones presentan esta clasificación ya que por lo general transportan mercancías de tipo misceláneo. Otro ejemplo de aplicación son los camiones de transporte de residuos peligrosos biológicos. Normalmente estos camiones traen el código 3291 y pues toda la identificación de logos generales del distrito y números internos. Dentro de Colombia, el decreto que aplica es el decreto 1609 del 2002, por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera. Este igualmente se encuentra incluido dentro de la sección 8 del decreto 1079 del 2015, que es el decreto único reglamentario del sector transporte.